Hola a todos, esto es una presentación sobre reanimación cardiopulmonar en neonatología que va a constar de tres partes como para ir haciéndolo en forma detallada. Cuando hablamos de reanimación en recién nacidos tenemos tres aspectos importantes. Primero, la vía aérea para posicionarla. Segundo, la respiración, que pasaría a ser lo más importante en la reanimación de un recién nacido. Y por último, la circulación. A pesar de eso, vamos a ver algunos aspectos que pueden ir incluyendo como lo que es medicamentos y expansiones, aunque pasaría a ser en el menor de los casos que se hace ese tipo de reanimaciones. La pregunta que deberíamos hacernos es cuál de los recién nacidos requiere reanimación. La mayoría de los recién nacidos están vigorosos. Aproximadamente nada más que un 10% de los recién nacidos requiere algún tipo de asistencia, pero solo el 1% necesita medidas de reanimación mayor, como intubación, masaje cardíaco o medicamentos para sobrevivir. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en ese pequeño grupo, casi que diríamos en ese 10% que requieren algún tipo de asistencia. Y por eso, cuando hablamos de reanimación, lo que vemos es un triángulo invertido. Digo un triángulo invertido porque en la parte superior, que es la parte más ancha, sería así, del triángulo, ¿no es cierto? Es como serían lo que pasa más habitualmente. Evaluar el recién nacido de necesidad de reanimación, proporcionar calor, posicionarle y despejar la vía aérea si es necesario, secar y estimular. En muchos menos casos, o lo que sería poco frecuente, es administrar oxígeno acorde al objetivo de saturación que va guiado por el oxímetro de pulso. Mucho menos frecuente es hacer ventilación a presión positiva, ¿sí? Y menos frecuente aún hacer masaje cardíaco y administrar medicamentos. Pero antes de hablar de la reanimación, lo que tenemos que entender es cuál es la fisiología que hay en el feto y en el momento del nacimiento. En el feto, los alveolos están llenos de líquido pulmonar y por eso, si bien hay movimientos respiratorios a nivel de los pulmones, no hay intercambio gaseoso. Entonces, en el útero, el feto depende de la placenta para el intercambio gaseoso y el intercambio de oxígeno. Las arteriolas pulmonares están vasocontraídas, ¿sí? Hay poco flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar y por eso no hay intercambio de oxigenación y la sangre, ¿no es cierto?, se desvía a través del conducto arterioso abierto, por supuesto, y es fundamental que esté abierto a nivel del feto. Ahora, ¿qué pasa después del nacimiento con los pulmones y la circulación? Los pulmones se expanden, ¿sí? Generalmente, en la mayoría de los casos, con el llanto del recién nacido, ¿sí? Se llenan de aire y el líquido pulmonar fetal sale de los alveolos, como ustedes pueden ver acá en esta figura. Al expandirse los pulmones, ¿sí?, las arteriolas pulmonares se dilatan, hay vasodilatación pulmonar y el flujo sanguíneo pulmonar aumenta. Esto es lo que muestra acá en la figura y los niveles de oxígeno se elevan y al elevarse los niveles de oxígeno, el oxígeno hace que el ductus se cierre. Por lo menos se cierra en forma funcional, puede demorar horas en que se cierre completamente el ductus. Y la sangre fluye a través de los pulmones para recoger el oxígeno y entonces empieza a hacer la respiración, el intercambio a nivel del oxígeno se hace a nivel pulmonar. Para resumir, ¿cuáles serían los pasos, para decir así, de la transición normal? Los cambios comienzan apenas después del nacimiento, se absorbe el líquido alveolar, las venas y las arterias umbilicales vasocontraídas se pinzan, entonces hay un aumento en lo que es la presión arterial sistémica, los vasos sanguíneos pulmonares se relajan y eso hace que haya una transición, digamos, normal. Empieza la respiración normal de cualquier recién nacido. Ahora, ¿puede fallar algo durante la transición? Por supuesto que sí,
y eso estaría dentro del 10% del porcentaje donde van a necesitar algún tipo de ayuda. Entonces, si hay falta de ventilación de los pulmones, resulta que la vasoconstricción queda a nivel pulmonar, o sea, es una vasoconstricción sostenida de las arteriolas pulmonares, evitando que la sangre sistémica se oxigene. O la falta de prolongada de perfusión y oxigenación adecuada de los órganos puede llevar a daño cerebral, injuria a otros órganos e incluso la muerte. ¿Cuáles son los signos de un recién nacido con compromiso perinatal? Generalmente hay hipotonía muscular, depresión del esfuerzo respiratorio, bradicardia, hipotensión sistémica, taquipnea y cianosis. Si bien en la foto vemos dos recién nacidos que uno puede decir buen tono con cianosis o hipotonía con cianosis, la cianosis deja de ser ya un episodio en el cual se empieza cada vez a tener menos en cuenta para lo que es la reanimación, porque es muy dependiente del observador y en un estudio realizado entre una gran cantidad de médicos y enfermeras, digamos, a pesar de haber desaturación de los recién nacidos, muchos de los que participaron de la encuesta no veían cianosis. Cuando el compromiso, o sea, el compromiso del recién nacido puede ocurrir in útero o en el momento de nacimiento, ¿sí? O después de nacido también. Entonces, la apnea primaria es cuando el feto o neonato sufre una primera falta de oxígeno y hay un periodo inicial de intento de respiraciones rápidas. Eso es seguido de una apnea primaria con descenso de la frecuencia cardíaca que va a mejorar con estimulación táctil. O sea, ustedes ven acá las respiraciones que intenta hacer, ¿sí? Respiración rápida, entra en apnea primaria, puede haber una respiración irregular y después puede entrar una apnea secundaria. Esta apnea primaria responde con estimulación. Ahora, después de esta apnea primaria, si la falta de oxígeno continúa, llega una apnea secundaria y ahí sí está acompañada por una caída continua ya de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Como ustedes ven, en la apnea primaria la presión arterial aumenta, ¿sí? La frecuencia cardíaca baja y en la apnea secundaria ya hay una mayor baja de la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión arterial. La diferencia entre la apnea primaria y la apnea secundaria es que la apnea secundaria no puede ser revertida con estimulación y debe proveerse ventilación a presión positiva. Pero también hay que tener en cuenta que nunca sabemos si el niño está en apnea primaria o secundaria, porque la apnea primaria la puede haber producido en útero, cuando nace estar ya en apnea secundaria, porque la falta de oxígeno viene con anterioridad. No podemos demorarnos una gran cantidad de tiempo en el estímulo y viendo que no responde y hacer ventilación con presión positiva. Por eso, el inicio de una ventilación a presión positiva efectiva durante la apnea secundaria resulta en un incremento rápido de la frecuencia cardíaca. Y esto es lo que tenemos que hacer si no responde rápidamente a una mínima estimulación de la apnea. Entonces, la estimulación táctil no puede diferenciarse, como dijimos, entre la apnea primaria y secundaria, por lo que continuar la estimulación táctil es perder el tiempo. De persistir la apnea ante una mínima estimulación táctil, hay que comenzar con ventilación a presión positiva. Y este es el algoritmo de reanimación que tiene que estar en toda la sala de partos, ¿sí? Las tres preguntas que uno generalmente hace, algunas antes del nacimiento, como si la gestación es a término, si respira o llora, si hay un buen tono muscular, si tiene esos tres ítems que son positivos, va a contacto piel con su madre, ¿sí? Y en los cuidados de rutina, internación conjunta madre-hijo. Si alguna de estas es no, hay que empezar con los pasos iniciales, como evaluar la frecuencia cardíaca y la respiración. Y si está en gasping o en apnea o la frecuencia cardíaca es menor de 100, la ventilación a presión positiva es indicado. Nacido de término, ya vamos a ver con la FIO2 con más detalles. Fíjense, son 30 segundos de la primera etapa, 30 segundos de la segunda etapa.
Una vez que se hizo la ventilación a presión positiva y la frecuencia cardíaca es mayor de 100, ¿no es cierto? Y respiración normal, sigue en observación. Esto es la segunda parte que lleva otros 30 segundos y que si la frecuencia cardíaca a pesar de ventilación a presión positiva en forma efectiva, ¿sí? La frecuencia cardíaca disminuye a menor de 60, está indicado ventilación a presión positiva y masaje cardíaco. No se puede hacer masaje cardíaco solo sin hacer ventilación a presión positiva. Cuando la frecuencia cardíaca se eleva por más de 60, pero es menor de 100, se deja de hacer masaje cardíaco y se hace ventilación a presión positiva. Si a pesar de esos 30 segundos de masaje cardíaco y ventilación a presión positiva, la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, va a haber que administrar medicamento, ¿cierto? Adrenalina, y acá están las consideraciones especiales que se pueden ver después, ¿sí? Entonces, el punto más importante en el diagrama de flujo que hay en la reanimación siempre va a ser ventilar los pulmones del recién nacido. Esa es la acción más importante y efectiva en una reanimación neonatal. Entonces, una ventilación con presión positiva efectiva en una apnea secundaria generalmente resulta de una mejoría rápida de la frecuencia cardíaca. Ahora, si la frecuencia cardíaca no aumenta, puede ocurrir que la ventilación sea inadecuada o que el recién nacido necesite de masaje cardíaco, dependiendo de la frecuencia cardíaca que tenga. ¿Cuáles son los puntos importantes en el diagrama de la reanimación? Hay que acordarse de dos números, para decirlo así. La frecuencia cardíaca menor de 60 requiere pasos adicionales. La frecuencia cardíaca mayor de 60, el masaje cardíaco, ¿no es cierto?, se puede suspender. Si la frecuencia cardíaca es más de 100 y está respirando el bebé, la ventilación a presión positiva puede suspenderse. Y por ahí aparece, ¿no es cierto?, un asterisco que ustedes pueden ver en el diagrama, donde la intubación se puede considerar en distintos pasos, que va a depender seguramente mucho de la posibilidad del neonatólogo, digamos, de la experiencia que tenga el neonatólogo en realizar esta intubación. Y después la línea de tiempo. Si no hay mejoría después de los 30 segundos que se está realizando un paso, hay que proceder al paso siguiente. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100, ¿sí?, o está en apnea, por supuesto hay que hacer ventilación a presión positiva. ¿Cómo priorizar las acciones? Entonces, cuando el bebé nace y se lo entregan a usted y a su equipo, debe estar en condiciones de hacerse las preguntas iniciales y realizar los pasos iniciales, que es estimulación, secado en los aproximadamente 30 segundos. No se debe dejar pasar más de 30 segundos estimulando al bebé para que respire, porque recuerden que ese recién nacido puede estar ya en la apnea secundaria y la apnea primaria la puede haber hecho intraútero. La apnea primaria es la que resulta que responde a estimulación, la apnea secundaria no. Y en los 30 segundos siguientes se debe dedicar a evaluar la respiración, la frecuencia cardíaca, la oxigenación e implementar medidas de apoyo respiratorio. Una vez que se comenzó a administrar las compresiones torácicas, deberá evaluar la frecuencia cardíaca periódicamente y si la frecuencia cardíaca aún está por debajo de 60 latidos por minuto, la ventilación a presión positiva y las compresiones se están realizando correctamente, se deberá pasar al paso siguiente, que es la indicación de drogas. La preparación del equipo de reanimación, o sea, el personal y el equipo, todo nacimiento tiene que estar atendido por una persona cuya única responsabilidad sea el recién nacido y que sea capaz de iniciar la reanimación. Esa persona tiene que estar disponible en forma inmediata y deberá tener las habilidades para realizar una reanimación completa. Cuando se anticipa una reanimación, o sea, cuando hay factores de riesgo que ya sabemos, digamos, por anticipado, ahí debe haber personal adicional en la sala de partos antes del nacimiento. Preparar el equipo, encender la cuna radiante y verificar todo el equipo de reanimación. Entonces, en toda reanimación es importante
conocer el ambiente de trabajo, usar toda la información disponible sobre la madre y ese recién nacido. Hay que anticiparse ante problemas y planificar esa reanimación. Definir quién tendrá el rol del liderazgo en una reanimación. Comunicación. Delegar el trabajo de manera óptima. Dirigir la atención sabiamente, saber usar todos los recursos disponibles y solicitar ayuda cuando corresponde. Entonces, hay que evaluar los factores de riesgo perinatales. Uno asume el liderazgo y va delegando roles a cada uno de los que asisten a esa reanimación. Designar quién documentará lo ocurrido, que es tan importante como hacer las distintas maniobras. Verificar el equipo necesario y considerar si hay que pedir ayuda. Podemos ver el equipo de reanimación neonatal, ¿no es cierto? Y también la recepción y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acá estamos viendo el secado, acá estamos viendo el trabajo en equipo, acá vemos lo que es la ventilación a presión positiva en este recién nacido que está intubado. Este sería el diagrama en el cual se utiliza, ¿no es cierto?, en la definición de roles. El reanimador 1, y es el que lleva, ¿no es cierto?, el liderazgo, se posiciona siempre en la cabeza, es el que asegura la vía aérea, el que realiza la ventilación a presión positiva, el que intuba o coloca la máscara laríngea. El reanimador 2 es el que seca al recién nacido, va colocando el oxímetro de pulso siempre en la mano derecha peductal, informa y controla la frecuencia cardíaca y la saturación, coloca el monitor del electrocardiograma de ser necesario e inicia las compresiones torácicas. Después hay un ayudante, ¿sí?, que es el que controla los tiempos, ¿sí?, inicia el reloj, la documentación, o sea, documenta el Apgar, prepara la medicación y prepara para la colocación de un acceso vascular si es necesario. Y lo que sería ideal es que independientemente de los tres reanimadores, o sea, de los dos reanimadores y el ayudante, pudiera haber un líder que planifique y coordine el equipo, conoce los datos clínicos y asigna los errores. Por supuesto que esto es algo ideal de tener 4 personas sabiendo en que vamos a necesitar una reanimación avanzada. Entonces, primero lo primero, conocer los factores de riesgo que pueden ayudar a ese recién nacido que va a necesitar una reanimación. Conocer y contar con el equipo y el personal necesario para reanimar un recién nacido. Y conocer el diagrama de flujo, que es lo más importante, mostrando los pasos a seguir durante la reanimación. La anticipación de la necesidad de la reanimación, o sea, la anticipación y la preparación y evaluación precisa y el inicio inmediato son fundamentales para el éxito de la reanimación neonatal. Aunque en la mayor parte de los pacientes es posible predecir la necesidad de reanimación o estabilización, no siempre es así. O sea, podemos tener recién nacidos que no tienen ningún tipo de antecedentes y que viene supuestamente todo bien y puede necesitar también reanimación. Estos son los factores de riesgo que acá tenemos previos al parto y tenemos un gran listado de enfermedades maternas que pueden predecir que pueden necesitar reanimación. Lo mismo algunas que ustedes pueden ver intraparto, ¿no? Por supuesto, desprendimiento de placenta, prolapso de cordón, hemorragias, líquido amniótico meconial, coriomionitis, o sea, hay una gran cantidad intraparto que se pueden presentar, cirugía cesárea de urgencia, con esto que hay gran cantidad de número de cesáreas en esta época. Y justamente cuando hablamos de cesáreas, el nacimiento por cesárea a las 37 y 38 semanas de edad gestacional con anestesia regional sin factores de riesgo prenatales no aumenta de que el riesgo de que recién nacido requiera intubación endotraqueal en comparación con un parto vaginal, pero sí se ha asociado a mayor riesgo de morbilidad respiratoria, internación neonatal y menor lactancia materna. Si bien esto no requiere mayor intubación, la cesárea sin ningún tipo de factor de riesgo debería realizarse según después de 39 semanas de la gestación.
El equipamiento, siempre cuando hablamos decimos primero el personal necesario. En cada nacimiento debe haber por lo menos una persona cuya principal responsabilidad sea el recién nacido y que sea capaz de iniciar la reanimación, incluyendo administración a ventilación con presión positiva. Esto significa que no todos los que tienen que hacer reanimación, sería lo ideal por supuesto, tienen que saber todos los pasos para iniciar una reanimación. Ya sea esa persona o alguien fácilmente localizable o disponible rápidamente, debe tener las habilidades para realizar una reanimación avanzada, incluyendo intubación endotraqueal, masaje cardíaco y administración de medicamentos. La primera persona que tiene que estar ante un nacimiento es una persona que pueda iniciar la reanimación y hacer bien ventilación a presión positiva. Sí hay que tener en cuenta que en los partos múltiples debe haber un equipo de reanimación para cada recién nacido, no solamente no un solo equipo para varios recién nacidos. Se recomienda que el lugar y el material estén preparados de antemano, o sea, antes que nazca el niño. Debe realizarse en un ambiente cálido, bien iluminado, que no haya corrientes de aire, sobre una superficie blanda, precalentada bajo una fuente de calor, y todo el material de reanimación debe estar fácilmente accesible y debe ser revisado y repuesto en cada parto. Acá podemos ver la cervocuna, ¿sí? Que ya está todo el material preparado y todo tiene que estar a disponibilidad. Y por supuesto hay que controlar antes de cada parto la temperatura, tanto de la cervicuna como de la sala, la vía aérea, la ventilación, la oxigenación y frecuencia cardíaca. Estamos viendo el oxímetro de pulso, el neopaf, tener todo para intubación y también toda la medicación preparada. Acá vemos el laringoscopio y todo lo que podemos necesitar para la reanimación. Los datos perinatales son muy importantes y hay que saber qué edad gestacional tiene para saber si es de término o prematuro, las características del líquido amniótico, sobre todo para ver si es meconial, si es un embarazo múltiple, si hay factores de riesgo y si es una cesárea, cuál es la causa en la cual, por qué se indica la cesárea. Los recién nacidos que no requieren reanimación se puede identificar generalmente por una evaluación rápida, ¿sí? Con las siguientes características. O sea, si es una gestación de término, si llora o respira en forma espontánea y tiene buen tono muscular, todo eso es, digamos, positivo. Va con la madre los cuidados de rutina, o sea, se proporciona calor, se despeja la vía aérea si es necesario, evaluación, se seca y evaluación constante, pero lo primero que se hace se le da en los brazos a la madre para que pueda tener unos segundos con su niño. Con respecto a la ligadura del cordón, sabemos que o sea, las recomendaciones dicen que por lo menos en aquellos recién nacidos a término que no necesitan ningún tipo de reanimación, se debe esperar un minuto por lo menos para hacer una ligadura del cordón. Y la evidencia es insuficiente para recomendar un tiempo de ligadura de cordón a aquellos que requieren reanimación. Lo que sí se sabe es que se retrasa el comienzo de la ventilación y se realiza el clampeo inmediato, el recién nacido está en riesgo de agregar un insulto isquémico debido a que hay un bajo gasto cardíaco, ¿cierto? Y esto sería al insulto, para decirlo así, asfíctico que podría tener. Lo que sí se sabe es que en recién nacido prematuro, una ligadura demorada, se asoció a mayor estabilización hemodinámica postnatal, a una menor incidencia de hemorragia intracraneana en comparación con aquellos con ligadura inmediata. Entonces, algunos estudios recientes han demostrado que, sobre todo realizado en animales, que la ventilación antes del pinzamiento del cordón umbilical mejora marcadamente la función cardiovascular al aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, estabilizando la transición hemodinámica cerebral. Estos resultados demuestran que el retraso en la ligadura del cordón hasta después del inicio de la respiración
conducen a una transición más fisiológica a la vida extrauterina. En lugar de establecer un tiempo fijo para la ligadura del cordón de todos los recién nacidos, lo que empieza a parecer más razonable es tener un concepto más fisiológico de la transición al nacer, o sea, considerando de manera relativa el momento del comienzo de la respiración y la oclusión del cordón. Esto significa que nosotros podríamos decir, una vez que ocurre el nacimiento, después de que comienza a realizar la respiración este recién nacido, no sé si hay que esperar 5, 7, 10 o 20 respiraciones, pero que lo que se establezca la fisiología de la transición sin cortar el cordón para después realizar el clampeo. En más, hay estudios y otros hallazgos, o sea que se puede empezar a vislumbrar un futuro en el cual la reanimación se realice, si es necesario hacer algún tipo de reanimación, al lado de la madre y sin ligar inmediatamente el cordón. Pero para esto se va a necesitar mayor resultado de estudios clínicos que todavía están en marcha. Mientras tanto, es importante sugerir que solo se realice la ligadura rápida del cordón en caso de necesidad de traslado del recién nacido para realizar una reanimación. Como siempre vamos a repetir las tres preguntas. Respiración a término, si el recién nacido llora o respira, si tiene buen tono muscular. Y si en alguna de estas preguntas la respuesta es no, ¿sí? O sea, esto es, el niño es prematuro, presenta apnea o un patrón respiratorio inadecuado o está hipotónico, debe recibir una o más de las acciones siguientes. Entonces, los pasos iniciales de estabilización: proporcionar calor, despejar la vía aérea si es necesario, secar y estimular, ventilación, masaje cardíaco con compresiones torácicas, administración de adrenalina o expansión de volumen, que queda para algunos muy pocos casos. Se asignan aproximadamente 60 segundos, lo que se llama el minuto de oro, para completar los pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación en caso de ser necesario. Un minuto, el minuto de oro. El puntaje de Apgar, lo importante que tiene, que es útil para reunir información del estado general y la respuesta a la reanimación, pero no se debe utilizar para determinar la necesidad de reanimación y qué pasos son necesarios o cuándo emplearlos. Hay que tener en cuenta que el Apgar se contabiliza al primer minuto y a los 5 minutos. No podemos dejar ese primer minuto nada más que para tomar una decisión. El puntaje asignado durante la reanimación no es equivalente al de un recién nacido que responde espontáneamente. De hecho, nosotros podemos tener un puntaje de Apgar de 2 puntos con respecto a la ventilación, pero la ventilación la estamos haciendo en forma asistida, con un tubo endotraqueal o con una bolsa de reanimación, y le podemos estar dando 60 respiraciones por minuto, y eso nos daría 2 puntos. O sea, por lo que se propone es reportar un puntaje de Apgar ampliado, o sea, indicando las medidas de reanimación al momento de asignar el puntaje. Esto lo podemos ver acá, ¿sí? En el cual nosotros tenemos el puntaje de Apgar habitual, ¿sí? Acá podemos poner la edad gestacional, uno puede poner el minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿sí? Y acá tenemos lo que sería el Apgar ampliado, en el cual uno lo va marcando si ha tenido oxígeno, si tiene ventilación a presión positiva, si tiene tubo endotraqueal, masaje cardíaco o adrenalina. Los pasos iniciales son proporcionar calor colocándolo el recién nacido bajo una fuente de calor radiante, secarlo y remover las compresas que están húmedas, colocar la cabeza en lo que se llama posición de olfateo, que es una ligera extensión del cuello para abrir la vía aérea, y solo si es necesario despejar la vía aérea con una pera de goma o con un catéter de aspiración y estimular la respiración. Ya dijimos que no hay que demorarse mucho tiempo en lo que es de la estimulación de la respiración, porque puede estar en apnea secundaria. Esto sería lo que es la posición de olfateo, es nada más que apenas levantando, ¿no es cierto?, la nariz, ¿sí? Porque si uno hace hiperextensión o flexión,
lo que es, termina siendo un cierre de la vía aérea y esto es incorrecto. No aspirar la vía aérea de rutina del recién nacido. Aspirar en caso de obstrucción evidente o para despejar la vía aérea al proveer ventilación a presión positiva. Primero la boca y después la nariz, y siempre nos acordamos porque primero va la B y después va la N. Y la aspiración de secreciones puede realizarse en cualquier momento después de ocurrido el nacimiento. Siempre la decisión va a estar a cargo de la persona responsable de la recepción y el único objetivo es mantener la vía aérea permeable. Cuando hay meconio, lo que sí es, digamos, una condición es que se requiere la presencia de un miembro del equipo de reanimación que esté capacitado en reanimación neonatal avanzada. Este tema sigue siendo un tema de debate, pero en la nueva actualización de la Academia Americana de Pediatría no ha considerado nuevamente que la aspiración de la tráquea ante meconio espeso en recién nacido no vigoroso, o sea, en recién nacido deprimido, sea una prioridad. Y a pesar de que hay estudios, ¿sí?, que informan de mayor casos de dificultad respiratoria y mayor casos de asistencia respiratoria mecánica en estos casos que se presenta con meconio espeso en recién nacido deprimido. Entonces, está clara la evidencia en que no hay que aspirar la tráquea en recién nacido vigoroso, ¿sí?, ni hacerlo en forma rutinaria en lo que se refiere a recién nacido deprimido. Siempre la prioridad es la ventilación y la Academia Americana de Pediatría no va a cambiar esta pauta con respecto a la reanimación de recién nacidos meconiales no vigorosos. Por supuesto que siempre se plantea la situación de que si el recién nacido es no vigoroso, o sea, deprimido, con meconio espeso, y la persona que está realizando la reanimación, y es como debería ser, es una persona capacitada, ¿sí?, podría realizar la intubación de la tráquea, ¿sí?, para sacar el meconio que está produciendo obstrucción y después realizar lo que se dice la ventilación a presión positiva en caso de ser necesario. Tras la evaluación de los pasos iniciales, hay que evaluar lo que es la respiración, si está en apnea, si tiene jadeo, si tiene respiración con o sin dificultad, y por supuesto la frecuencia cardíaca si es mayor o menor a 100 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca es inferior a 100 latidos por minuto, o el recién nacido tiene apnea o está con jadeo o gasping, hay que comenzar la ventilación a presión positiva. Frecuencia cardíaca es mayor a 100 por minuto y hay signo de dificultad respiratoria, se debe considerar la colocación de un CPAP, especialmente en recién nacidos prematuros. Posteriormente, la evaluación y la toma de decisiones se sigue basando en lo que es la respiración, la frecuencia cardíaca y la oxigenación por oximetría de pulso. Entonces, la ventilación, o sea, la acción más importante y efectiva en la reanimación es ventilar los pulmones. Y el indicador más sensible es que cuando uno reanima y hace ventilación a presión positiva, ¿no es cierto? Esa la respuesta es aumento de la frecuencia cardíaca. Se debe usar oxímetro de pulso para evaluar la oxigenación, ya que la apreciación clínica del color no es confiable y antes se planteaba el tema de la cianosis y los estudios a nivel de un gran estudio que se hizo a nivel de médicos y enfermeras en el cual se les pedía que por observación dijeran si el recién nacido estaba cianótico. Muchos de ellos decían que no había cianosis a pesar de que la oximetría de pulso era por debajo de 85. Si el recién nacido necesita reanimación con ventilación a presión positiva, se debe colocar un oxímetro de pulso en la mano o muñeca derecha para utilizar como guía la saturación.
Entonces, se recomienda el uso del oxímetro de pulso cuando se necesite o se anticipe la necesidad de una reanimación, cuando se administra ventilación a presión positiva, cuando la cianosis es persistente o cuando se administra oxígeno suplementario. Siempre lo que hay que hacer es fijar el sensor al bebé antes de conectarlo al equipo y esto facilita la adquisición más rápida de la señal. También hay equipos que tienen mayor sensibilidad y toman más rápido la señal. Con el uso del oxímetro de pulso, la concentración de oxígeno debe ajustarse, ¿no es cierto?, a los valores objetivos de saturación preductal propuestos por la Sociedad Argentina de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría. Y por ahora los valores son diferentes, por ahí para decir en recién nacido término y en recién nacido pretérmino. Esto es el objetivo de saturación. O sea, hay que tener en cuenta que si bien son algo distintos entre lo que es la Sociedad Argentina de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría, recién a los 10 minutos de una transición normal, ¿sí?, se alcanza lo que es una saturación preductal de entre 85 y 95%. No varía en ninguna de las dos entidades. Y eso es el objetivo. Esto significa que si yo estoy con una saturimetría preductal entre 80 y 85% a los 5 minutos, no debería agregar oxígeno adicional en la transición de este recién nacido. ¿Cuáles son las indicaciones para la ventilación con presión positiva? La apnea, por supuesto, ¿sí?, o ECMO, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, una cianosis persistente que pueda notarse a pesar de la administración de oxígeno a flujo libre al 100%, y por supuesto, como ya dijimos en varias oportunidades, la ventilación pulmonar es el paso más importante y efectivo en la reanimación cardiopulmonar en un recién nacido que está comprometido. Los distintos instrumentos para suministrar presión positiva son la bolsa autoinflable, que es la que más se utiliza, la bolsa inflada por flujo, que es la que utilizan habitualmente los anestesiólogos, y el reanimador con pieza en T, que es lo que se intenta, que debería haber en todas las salas de reanimación. Esta es la bolsa inflable, ustedes pueden ver, acá está la salida de lo que es el oxígeno, ¿sí?, es que en realidad no debería ser solamente oxígeno, sino que debería ser oxígeno y aire con un blender, con un mezclador. Tiene lo que sería lo que es la entrada del oxígeno por un lado. Este es el reservorio, que sin el reservorio no se puede conseguir una FIO2 muy alta, ¿sí?, por eso debe usarse con el reservorio. Tiene la válvula de liberación de presión, pot-off, que cuando sobrepasa los 30 centímetros de agua salta y no deja darle mayor presión al recién nacido, una válvula de unión, la salida del paciente y el sitio donde se puede conectar un manómetro. También aquí puede ir adherido una válvula de presión expiratoria, o sea, una válvula de PEP, donde podría dar en algún momento presión positiva de tipo expiratoria. Acá tenemos lo que sería el que da presión con pieza en T. Acá tenemos el manómetro, ¿sí? Y lo que podemos ir viendo es la salida del oxígeno, ¿no es cierto?, lo que va al paciente. Esto es para dar presión, o sea, uno cuando le hace circular le va a dar presión positiva de tipo expiratoria, y cuando uno con el dedo tapa, acá donde podemos ver el número 9, le da presión de tipo pico, ¿no?, presión inspiratoria. Esta es lo que vamos midiendo, ¿no es cierto?, la presión que le queremos dar. Lo que tiene positivo es que nosotros podemos dar mejor presión respiratoria, o sea, PEP, y el pico que queremos de acuerdo a la necesidad del paciente. Lo que tiene como desventaja es que esto hay que prepararle la presión que
pensamos que le vamos a poder dar de antemano, acá lo estamos haciendo es con la mano, ¿no es cierto? Un circuito cerrado para ver cuánto PEP y cuánta presión le vamos a indicar a este recién nacido durante la reanimación. Entonces, estas son las distintas características. La concentración de oxígeno que puede dar la diferencia entre la bolsa autoinflable y la compresa en T. La concentración de oxígeno entre el 90% a 100% es factible si se usa el reservorio y se puede dar en el reanimador con pieza en T. La concentración de oxígeno variable, ¿no es cierto? Es factible usando el mezclador más el reservorio, lo mismo la cantidad de oxígeno. Sin el reservorio es impredecible y no se puede saber cuánto es la PO2 que damos. Hay que utilizar el mezclador, como dijimos, el blender, para ver qué FIO2 damos. La presión inspiratoria máxima está determinada con la compresión de la bolsa y eso depende de cada uno. Y por eso nunca hay que dejar cerrada la válvula de liberación pot-off. Uno se pasa de la fuerza, ¿no es cierto? Esto pueda saltar y no darle tanta presión al recién nacido. Y nosotros podemos configurar la presión inspiratoria máxima. La presión positiva al final de la expiración es provista solo con conexión a una válvula de PEP. Es opcional, pero a su vez no es muy eficiente. Habría que dar altas frecuencias respiratorias para poder que algo de PEP pueda dar, aunque pongamos esta válvula de PEP. Y es provista, ¿no es cierto?, por la pieza incorporada en el equipo y uno la va ajustando cuando lo configura, por lo que el entrenador de pienso. El tiempo de insuflación está determinado por la compresión utilizada en cada ventilación y en el reanimador con T por lo que es la duración de la oclusión del tapón de PEP. Y los elementos de seguridad tienen una válvula de liberación de presión, como dijimos, y un manómetro de presión, y tiene una válvula de presión, el reanimador con T. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada uno? La ventaja que tiene la bolsa autoinflable, que siempre se vuelve a inflar después de ser comprimida. O sea, yo puedo no tener, no puede estar no conectado al gas y puedo estar dando lo que sería FIO2 de 21% y siempre se va a volver a inflar. La válvula de liberación disminuye la hiperinsuflación y evita el daño pulmonar. Ahora, tiene como desventaja que se infla lo mismo a pesar de que el sello sea inadecuado entre la máscara y la cara del paciente y no sabemos cuánta presión le puede estar llegando al paciente. Requiere un reservorio para poder tener una concentración de oxígeno alta. No puede ser utilizada para usar oxígeno flujo libre. Esto de poner la bolsa, digamos, desde la parte del reservorio no sirve. No puede casi ser usada con presión positiva continua, o sea, tipo CPAP, y solo puede proveer PEP y también con la válvula y a su vez bastante inexacta la PEP que pueda dar. El reanimador con pieza en T se puede administrar en forma confiable lo que es el pico inspiratorio máximo y la presión positiva al final de la inspiración. Entrega una concentración de oxígeno alta si uno lo desea y se puede utilizar administrando flujo libre, que es poner el flujo sin apoyar completamente en la cara del recién nacido, y se puede usar el CPAP y esto en general es menos cansador para el operador. De ventaja, como ya dijimos, requiere compresión, una configuración de las presiones previo al uso y es difícil hacer el cambio mientras uno está haciendo la reanimación. Si necesita más presión, es un poco más complicado hacer el cambio. Lo que es el instrumento para hacer oxígeno flujo libre, a pesar de que lo usamos poco, no puede ser administrado a través de la máscara con una bolsa autoinflable y sí puede ser administrado a través de la máscara con una bolsa inflada por flujo o un reanimador en pieza en T. Estas son las máscaras, digamos así, lo que debería cubrir, que tiene que cubrir las máscaras, tiene que cubrir mentón, boca y nariz. Hay redondas y de tipo anatómico. Como vamos a repetir en todo momento, los signos de mejoría del recién nacido es la mejoría de la frecuencia cardíaca, el color y el tono muscular. Ahora, si hay algo que no está, o sea, el recién nacido no está respondiendo a la reanimación,
antes de pensar en la gravedad que pueda tener el recién nacido, hay que pensar en algo que no estemos haciendo, digamos, correctamente. Por eso, siempre acá uno toma lo que se llama la sigla Mr. Sopa para ayudar a recordar lo que es el orden de los pasos. Entonces, M, hay que ajustar la máscara a la cara y ver que no tenga pérdidas. R, reposicionar la cabeza para poder abrir la vía aérea, puede haberse extendido o flexionado. Y si no es efectiva, succionar boca o nariz. Vía oral, ventilar, ver que la boca esté abierta. A veces la boca no está abierta y puede disminuir el ingreso de la presión al recién nacido. Y también lo que es la P, que es el aumento gradual de la presión inspiratoria máxima, con cautela, como mucho hasta 40 centímetros, ocultar y mirar el tórax. Y si aún no es efectiva, considerar una vía aérea alternativa, que podría ser la intubación si estamos haciendo ventilación con bolsa. O sea, esto es empezar en este orden, es lo que nos da esta sigla de Mr. SOP. El masaje cardíaco aumenta temporalmente la circulación, debe ser acompañado con ventilación y debe usarse con oxígeno al 100%. Esto es bastante controversial por ahora, pero ya vamos a hablar por ahí de la FIO2 que se debe usar al comienzo de la ventilación. O sea, ¿cuándo hay que hacer el masaje cardíaco? Cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, después de los 30 segundos de ventilación a presión positiva. Entonces, frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, luego de 30 segundos de ventilación a presión positiva eficaz, y eso es lo que hablábamos recién de Mr. Sopa. Hay que tener en cuenta que esto puede ser de mucha ayuda tener ya la intubación endotraqueal, y la secuencia es ventilo y hacer 3 compresiones. Es ventilo, 1, 2, 3 compresiones. Ventilo, 1, 2, 3 compresiones. En general, en 60 segundos se hacen 90 compresiones y 30 ventilaciones. Como dijimos, el oxígeno tiene que tener una FIO2 al 100%, mínimo tiene que haber 2 operadores y se deben suspender las compresiones cardíacas cuando la frecuencia cardíaca aumenta por encima de 60 latidos por minuto. Se usa en general la técnica de los 2 dedos, abrazando directamente todo el tórax. Sería de las 2 manos más que de los 2 dedos, con los pulgares puesto en un triángulo que va entre el apéndice sifoide y entre las 2 mamilas al medio, y se comprime aproximadamente eh, 1/3 de la profundidad del tórax. Las estrategias que se deben tener en cuenta, ¿sí? Optimizar la calidad del masaje y las ventilaciones con el menor número de interrupciones posible durante 45 o 60 segundos. Acá, como les decía recién, se está usando la técnica de los 2 dedos en el mismo lugar, ¿sí? Siempre sobre una base firme es donde se debe utilizar hacer el masaje cardíaco. Los errores de ventilación, sobre todo cuando la técnicas llevan a requerir soporte circulatorio, deben prestar atención en el cuidado optimizando la ventilación, generalmente a través de un tubo endotraqueal y la correcta coordinación, ¿no es cierto?, que tienen que tener los reanimadores. La concentración de oxígeno se aumentará al 100%, como dijimos, o sea, al iniciar, ¿no es cierto?, el masaje cardíaco y continuar con las ventilaciones. Como ya dijimos recién, la evidencia disponible sostiene que la relación entre el masaje cardíaco debe permanecer y la ventilación deben permanecer 3:1, ¿sí? Al menos no sea que el paro cardíaco sea de etiología cardíaca, que no es algo de lo más frecuente, sino que lo que sería el paro cardíaco en un recién nacido en la mayoría de las veces es de tipo acídico. Esto determinará 30 ventilaciones y 90 compresiones en un minuto aproximadamente, y los trabajos que sugieren otro tipo de frecuencias generalmente están relacionados a RCP en otras edades.
Si la frecuencia cardíaca continúa en menor de 60, hay que verificar que haya una adecuada ventilación, considerar la intubación si no ha sido realizada con anterioridad y hay que colocar un catéter umbilical para administrar adrenalina, que vamos a detenernos después en este tema. ¿Cuáles serían las indicaciones de la intubación endotraqueal? A pesar de que dijimos que muchas veces no se tiene que utilizar para aspirar la tráquea en presencia de meconio cuando el recién nacido no está vigoroso y está produciendo obstrucción, para mejorar la eficacia de la ventilación después de varios minutos de ventilación con bolsa y máscara, o cuando esta última es inefectiva, para facilitar la coordinación del masaje cardíaco y la ventilación, y para la administración de adrenalina mientras se establece un acceso intravenoso. Hay intubación también en indicaciones especiales y por ahí puede estar con lo que respecta a lo que es prematuro extremo, administración de surfactante o por supuesto ante la sospecha de hernia diafragmática, donde uno no debería realizar ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. Una persona experimentada en intubación debe estar disponible inmediatamente para asistir a cada nacimiento. No debe ser el que primero tiene que estar, pero tiene que estar disponible ante cualquier eventualidad. Características de los tubos endotraqueales: tienen que ser estériles y desechables, de diámetro uniforme, o sea que no tienen que tener la punta adelgazada. Las marcas tienen que estar en centímetros y tienen que tener guías de cuerdas vocales que a veces son útiles, y no deben tener balón como se utiliza en los pacientes pediátricos o en los adultos. Acá podemos ver, para determinar en general lo que es la profundidad de la inserción del tubo endotraqueal, se recomienda medir la longitud de lo que va desde la base del tabique nasal al trago y a eso sumarle 1 centímetro. En general, lo que tratamos de ver es que si el recién nacido, en lo que respecta al tamaño del tubo endotraqueal, tiene menor de 1000 gramos, menor de 28 semanas, el tamaño del tubo es de 2,5. Si tiene entre 1000 y 2000 gramos y 28 y 34 semanas, el tubo es de 3. Y si tiene más de 2 kilos, ¿cierto? Y mayor de 34 semanas, el tubo es 3,5. En lo que respecta, digamos, a lo que es la medida, ¿no es cierto?, del tubo entre acá los labios, es como que hay distintas tablas en las cuales se puede establecer, pero en la mayoría de las veces le sumamos 6 al peso sería así, de nacimiento, aunque si tiene un extremadamente bajo peso, se puede hacer aproximadamente en los 6 centímetros. O sea, nosotros tenemos un recién nacido, para que ustedes vean acá, que pesa, ¿no es cierto?, 1 kilo, como estamos viendo acá, de 1 kilo a 1,4 kg. Cuando le sumamos 1 a los 6, se va a 7, y esa sería la distancia en la cual tiene que tener, ¿no es cierto?, el tubo endotraqueal, ¿no?, marcado desde los labios. Para hacer, hay que preparar primero el laringoscopio. Esto hay que evaluarlo antes de que se produzca el nacimiento. Y los accesorios son, primero, el tamaño correcto de la hoja, o sea, número 0 para prematuros y número 1 para recién nacido de término. Verificar la luz del laringoscopio. Ajustar la fuente de aspiración, si la necesitamos, a 100 milímetros de mercurio. Usar sondas de aspiración mayor o igual a 10 French para las secreciones orales, y disponer de sondas menor calibre para lo que es si necesitamos hacer una aspiración del tubo endotraqueal. Es la intubación, hay que preparar la bolsa y la máscara de reanimación, por supuesto que también puede ser el reanimador con pies en T. Conectar la fuente de oxígeno, ¿sí?, tener el estetoscopio y tener cortes de la tela adhesiva para hacer la fijación. Tiene que haber un asistente en general durante la intubación que asegura que el equipo esté disponible y preparado.
posiciona correctamente la cabeza y estabiliza la cabeza del bebé, proveer oxígeno a flujo libre mientras se está realizando la intubación, entrega en la mano el tubo endotraqueal al operador que intuba y puede necesitar que aplique una presión en el cricoides si el que está realizando la intubación se lo solicita para tener mejor visualización, ¿no es cierto?, a nivel de la tráquea. El asistente puede proveer ventilación con presión positiva entre los intentos, ¿sí? Conectar el tubo a la bolsa de reanimación o a lo que es el reanimador con pieza en T. Se puede colocar, en caso de tener el detector de CO2 para hacer una evaluación de si la intubación ha sido realizada con éxito. Se oculta la frecuencia cardíaca para evaluar la mejoría. Se observa el cambio de color del detector de CO2, ocultar los sonidos respiratorios y observar el movimiento torácico, y ayuda a, digamos, asegurar el tubo endotraqueal. Estos son los repasos anatómicos, ¿sí?, para hacer una evaluación. Acá tenemos la molécula, la epiglotis, que es la que uno va levantando, ingresa por el lado derecho del recién nacido, ¿sí? La boca del recién nacido hace un desplazamiento, ¿no es cierto?, hacia la izquierda de la lengua, y ahí puede ver, ¿no es cierto?, levantar la epiglotis y va a ver, ¿no es cierto?, la glotis y las cuerdas vocales. Siempre lo que se ve mejor apenas uno ingresa es el esófago, que es el orificio que está posterior, ¿no es cierto?, más. Esto es lo mismo, nosotros acá podemos, como está el recién nacido, que no está hiperextendido, sino que está en posición de olfateo, y que si tuviera, digamos, perdón, en esta foto, si tuviéramos tanto en flexión como en hiperextensión, no podríamos ver bien lo que sería la visualización de la glotis. 4, digamos, pasos sería que hay que buscar los pasos, los puntos de referencias. Las cuerdas vocales deben aparecer como líneas verticales a cada lado de la glotis o como una V en forma invertida. La aplicación de presión sobre el cricoides puede ayudar a visualizar la glotis, y si hay secreciones, por supuesto, hay que realizar aspiración de las secreciones. Acá estamos viendo la epiglotis. Esta es la V invertida de las cuerdas vocales, y acá está la glotis donde debemos introducir el tubo endotraqueal. Los signos de que está correcto colocado el tubo endotraqueal es la mejoría de los signos vitales como la frecuencia cardíaca, el color y la actividad del recién nacido, la presencia de CO2 exhalado, ¿sí?, determinado por un detector de CO2 que va en la punta del tubo endotraqueal, sonidos respiratorios sobre ambos campos pulmonares, pero disminuidos o ausentes en el estómago, y sin distensión gástrica durante la ventilación. Hay signos adicionales de la colocación del tubo endotraqueal en forma correcta, que como puede ser el vapor en el tubo endotraqueal durante la exhalación, los movimientos torácicos con cada respiración, confirmación por radiografía del tórax que continúa, que está en su lugar, y la visualización directa del tubo que ha pasado entre las cuerdas. Esta es la posición correcta, ¿sí?, por encima, 1 centímetro por encima de lo que es la bifurcación de la tráquea. Esta posición, como acá la ven, es incorrecta y por eso se ve muy insuflado el pulmón derecho y nada de insuflación en el pulmón izquierdo. Esto es correcto y lo incorrecto. Después llegamos con lo que es la parte 1 de lo que es reanimación del recién nacido. Les agradezco a todos y seguiremos con parte 2 y parte 3. Muchas gracias.